Buen día, queridos colegas. Ahora vamos a hacer la ecografía del vaso. Bueno, dentro del examen abdominal, el vaso viene a ser uno de los órganos, entre comillas, más olvidados, dado que no le damos la importancia que tiene, ¿no? Cuando hacemos una ecografía abdominal, ya sea por dolor abdominal, por cólicos, sospecha de cálculos, tanto vesiculares como renales, al pobre vaso lo dejamos relegado al estudio, ¿no? Vemos que el vaso está ahí, medidas habituales, listo, punto. También se debe, como les decía, que el clínico o el cirujano no dan una impresión diagnóstica, no nos dan datos o síntomas clínicos con respecto a este órgano, ¿no? Y como les decía, pues es el gran olvidado de este estudio. El vaso, pues, embriológicamente aparece en la quinta semana, como un engrosamiento localizado en el epitelio celómico del mesogastrio dorsal y cerca de su extremo craneal, ¿no? Su forma característica de una coma invertida se da ya de una parte inicial, como una apariencia lobulada precoz en el feto, ¿no? Y que se resolverá pues hasta el momento de su nacimiento. ¿Cuáles son las funciones del vaso? Tiene una función de hematopoiesis durante la vida fetal, una función del sistema inmunológico, como parte del sistema inmunológico, en producción de anticuerpos y linfocitos, como almacenamiento de los eritrocitos y también destrucción, y como fagocitosis, en remoción de las células sanguíneas viejas y patológicas. Complejos inmunes, partículas de materia del torrente sanguíneo. ¿Cuál es el tamaño? Por convención, bueno, los que somos latinoamericanos, el diámetro longitudinal mayor del vaso no debe pasar de 11 centímetros o 110 milímetros. Y el grosor no debe pasar más allá de los 5 centímetros o 50 milímetros. Su forma es pues semicircular o una semiluna, como un grano de café, y puede ser variable. Todo esto también depende de la constitución del paciente, ¿no? Su raza, si es grueso, delgado, obeso, todo eso confluye. No vamos a pensar pues, que un paciente pequeño de 1,50 m va a tener pues, un vaso de 12, 13 centímetros, ¿no? Pero una persona de 2 metros, de 1,80 m, 2 metros, es acorde a su tamaño. Otra cosa para ver también en forma subjetiva el vaso es que si el vaso parece que abrazara el riñón, eso subjetivamente podemos considerarlo como una esplenomegalia. ¿Cómo se explora el vaso? Bueno, el paciente en decúbito dorsal, de preferencia en ayunas, acuérdense de 6 a 8 horas de ayuno, y vamos con el traductor convexo a nivel del hipocondrio izquierdo. Se hace una revisión a nivel intercostal y el hipocondrio izquierdo, pues se puede usar como referencia la línea medio clavicular anterior o media, ¿no? Pero eso es variable según el tipo de paciente. Para ver el vaso, puede ser el decúbito dorsal o el decúbito lateral derecho. Y se trata de ver los dos polos, como está en la figura de la derecha, ver los polos y se mide así, ¿no? El diámetro longitudinal y el diámetro antero-posterior, que va hasta del borde superior hasta el ilio. Como les decía, el tamaño del vaso varía según la altura y el peso corporal, ¿no? Alcanza su mayor volumen cuando es en los adultos jóvenes y va disminuyendo conforme pase la edad. Como decía, pero no hay un acuerdo normal del tamaño del vaso, depende de la constitución del paciente. Por norma general, los latinoamericanos no deben pasar de 12 centímetros. Hay que acotar que durante la gestación, la mujer tiende a que su vaso aumente de tamaño, ¿no? En forma fisiológica, debido pues al aumento de volumen sanguíneo que debe manejar, ¿no? Tanto la relación materno-fetal. Y no se conoce cuándo debe el vaso volver a su estado normal. Entonces, si tiene la oportunidad de ver a una gestante, sería bueno
que le midan su vaso para corroborar esto, que hacer un estudio. Podemos hacer inclusive una casuística, ¿no? Como le decía, las dimensiones normales del vaso no deben pasar de 11 centímetros y un grosor de 5 centímetros, ¿no? Acá más o menos hay una tabla donde podemos ver cómo considerar la esplenomegalia. Puede ser leve, leve a moderada, marcada o extrema. Leve a moderada, mayor de 5 centímetros, el anterior posterior y el diámetro longitudinal 11 centímetros. Marcada, cuando el longitudinal llega a 16 centímetros, el diámetro anterior posterior 6 centímetros, y extrema, bueno, cuando dice esto, ¿no? Puede llegar inclusive a el diámetro longitudinal a 20 centímetros y el diámetro anterior posterior medir 8 centímetros. Como le decía, pues, la exploración mayormente es intercostal, en inspiración profunda o media, según el tipo de paciente. Acuérdense que cuando pedimos que el paciente tome aire, que inspire, muchas veces se llena de gases. Por eso debemos un poquito agilizar la muñeca. En esta imagen vemos la forma. Bueno, la forma, pues, como les decía, del vaso es de una media luna o semicircular, o grano de café, pero es altamente variable y depende del plano de la vista ultrasonográfica. La superficie diafragmática es convexa y lisa, mientras que la superficie visceral cóncava presenta muescas gástricas, que son la gástrica, renal, pancreática y cólica. Los vestigios del desarrollo embrionario complejo del área embrionaria primordial en el mesogastrio dorsal también pueden encontrarse como muescas y tabiques sobre la superficie diafragmática. También debemos tener en cuenta, ¿no?, la vasculatura que penetra la superficie visceral a nivel de varios puntos. Usualmente la vena esplénica tiene un diámetro de 0.5 centímetros y transcurre en línea recta a partir del hilio del vaso. Se han visualizado varicosidades y ejacudaduras a lo largo del recorrido de estos vasos. ¿Cómo es la textura sonográfica del vaso? Se compara entre el hígado saludable y el vaso en el mismo paciente, ¿no? Si se compara, demuestra una ecogenicidad levemente disminuida del vaso, pero el órgano es significativamente más ecogénico que el riñón. En estas imágenes, ¿qué vemos? En la imagen de la derecha, vemos la relación del vaso y el riñón, o una relación, se le conoce como una relación espleno-renal normal. Si se dan cuenta, los dos órganos están en forma paralela y el límite superior del vaso coincide con el límite superior del riñón y el límite inferior, igual, coinciden los dos. Están casi del mismo tamaño. Sí, en la otra imagen del lado derecho vemos que el vaso sobrepasa los límites del riñón. Entonces estamos frente a una esplenomegalia. Solamente viendo la imagen sabemos que hay una esplenomegalia. En cuanto a la topografía, el vaso pues está situado principalmente en la región del hipocondrio izquierdo del abdomen y es un órgano casi completamente intraperitoneal. Su cara diafragmática convexa está relacionada ampliamente con la superficie abdominal del diafragma. La proyección posterior y lateral está dada por la 9ª a 12ª costilla. El órgano está cubierto por la depresión anatómica costofrénica, la cual puede extenderse hacia abajo hasta llegar tan lejos como el borde inferior del órgano. El eje longitudinal del vaso, a grosso modo, es paralelo al trayecto de la 10ª costilla. La cara anteromedial de la superficie plástica cóncava está en relación con la pared posterior del cuerpo gástrico, mientras que la superficie renal inferior colinda con el polo superior del riñón izquierdo. La cara anteroinferior del vaso está en relación cercana con el ángulo o flexura cólica izquierda. Aparte del hilio, el vaso está casi completamente prodigado por peritoneo. Él permanece conectado con el estómago mediante un pliegue peritoneal llamado ligamento gastroesplénico. Aquí en la imagen de la derecha vemos las relaciones del vaso, ¿no?,
y su relación o su esquema de cómo está situado en el abdomen. Aquí vemos cómo se debe apreciar el vaso. En la imagen del lado derecho vemos una línea intercostal lateral izquierda. Podemos determinar el diafragma como estas dos líneas hiperecogénicas paralelas, donde están las flechitas. Es la visualización anterior del pilar anterior del diafragma. En este vemos la cúpula del diafragma, en el lado derecho la cúpula del diafragma y la pila posterior del diafragma. En la figura 5.7 estamos viendo en el hipocondrio izquierdo se visualiza el ligamento gastroesplénico, ¿no? Donde están las flechitas. Es una imagen lineal, lobulada, ¿no? Hiperecogénica o ecogénica, y que en este caso se puede ver, bueno, porque hay ascitis, ¿no? Hay una ascitis. El LE corresponde al hígado y el S es el vaso. En la figura del lado derecho, bueno, ve que estamos viendo. Hay unas dimensiones del vaso, vemos que el vaso está un poquito grande, en forma subjetiva vemos que los diámetros longitudinales están muy exacerbados, muy incrementados. En este caso vemos que el vaso en su diámetro longitudinal está casi igual que el riñón, pero en su polo inferior lo sobrepasa el riñón y su diámetro anteroposterior también está aumentado. Aquí también vemos, bueno, en este caso es una imagen de un vaso aumentado de tamaño por un caso de hepatomegalia, ¿no? Este es el vaso aumentado de tamaño, ¿no? Y el hígado está como un capuchón, ¿no? Como capucha del vaso. En cuanto a los vasos sanguíneos, usamos pues el Doppler, ¿no? Y la arteria esplénica se origina a partir del tronco celíaco y luego transcurre en línea recta a lo largo del margen superior del páncreas. Lo hacemos en este caso con Doppler y Power Doppler color y vemos cómo se pinta las arterias, ¿no? Vemos acá arterias subsegmentarias, arterias segmentarias y arteria iliar. Están los números, ¿no? El 1 sería las arterias segmentarias, el 2 arterias segmentarias y la 3 arteria iliar. Por eso, como les decía, es importante, si se van a poder comprar un ecógrafo, necesariamente tiene que ser con Doppler. Aquí vemos la arteria esplénica, solamente en blanco y negro. Con bastante frecuencia la arteria esplénica se despliega, ¿no? Un recorrido tortuoso. Aquí tenemos una arteria esplénica que transcurre a través del páncreas. Aquí vemos la vecindad del hilio esplénico a la vena esplénica. Será visualizada posterior con respecto al páncreas. Este es el páncreas y este es el vaso. Hacemos el Doppler y vemos la arteria y la vena. La arteria más pequeña que la vena en este caso. Acá que vemos aquí lo que es P es el páncreas, el MILS es el vaso, lo que vemos como una imagen ecogénica difusa corresponde a gas, el gas viene del estómago. Aquí en la siguiente imagen de la derecha vemos el vaso en toda su extensión. Vemos pues que el vaso tiene una textura homogénea, ¿no? Casi similar, un poquito menos que el hígado, pero más que el riñón. Y va a haber cambios pues, parenquimatosos difusos, que tenemos que tener en cuenta, tener pendiente, ¿no? Como le decía, pues el vaso lo dejamos como la última rueda del coche en el examen abdominal, lo que no debería ser. Hay cambios parenquimatosos difusos, ¿no? En este caso hay una heterogeneidad difusa en la textura esplénica, que es rara,
especialmente cuando se compara con la heterogeneidad de la textura del hígado. El diagnóstico definitivo se basa en la historia, el panorama clínico, el seguimiento ultrasonográfico y posiblemente llega a una biopsia, ¿no? Por aspiración para saber pues, un diagnóstico anatomopatológico. La apariencia ecográfica está caracterizada por un parénquima esplénico subjetivamente heterogéneo, sin delineación definitiva de masas locales individuales comparado con el parénquima hepático saludable. El tejido del vaso saludable se ve algo más homogéneo. Sin embargo, la transición hacia un desorden esplénico micronodular local es fluida, es más, se da en la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, en este caso vamos a ver una invasión maligna, ¿no? El cambio esplénico difuso como signo de invasión maligna se encuentra frecuentemente en los linfomas de bajo grado, en la enfermedad de Hodgkin y raras veces como una invasión esplénica difusa por un tumor sólido. En la figura 5.9, en la 5.9, vemos una esplenomegalia, vemos el vaso aumentado de tamaño, con parénquima esplénico granular en el linfoma maligno. Este hallazgo es compatible con una invasión esplénica. En la 5.10 vemos una ecogenicidad heterogénea, difusa y compatible con invasión esplénica en la enfermedad de Hodgkin. Y en la 5.11 vemos un parénquima esplénico granular en caso de metástasis provenientes de un cáncer mamario. Este hallazgo es sospechoso de metástasis esplénicas. Bueno, si se dan cuenta, en toda patología de esta índole del vaso, hace que el vaso esté aumentado de tamaño. Está aumentado de tamaño. Cuando hacemos ese diagnóstico más fino, que es por un linfoma, ¿no? Es por una metástasis, cuando ya se le hace la biopsia. También hay una heterogenicidad benigna, ¿no? Que se da en un grupo de enfermedades, como en este caso, enfermedades de colágeno, enfermedades granulomatosas, infección bacteriana, amiloidosis, obstrucción de la arteria esplénica, exposición al torotrás, hipertensión portal y hallazgo incidental en pacientes saludables, entre comillas. Aquí vemos, en esta imagen, hay una heterogeneidad difusa de textura del vaso, vemos, tiene bordes festoneados, ¿no? Hay una superficie ondulante, festoneada, en este caso sería como ejemplo en la enfermedad de Wegener. Este hallazgo es compatible con una invasión granulomatosa. Aquí, en la figura, 5.13, que es la de derecha superior, vamos a ver un parénquima esplénico granular en la amiloidosis. En la exploración al Doppler a color, el flujo no puede demostrarse señal alguna de flujo. Este hallazgo es indicativo del hipoesplenismo funcional. Puede haber o no puede haber flujo vascular. En la figura 5.14, que es de la imagen superior derecha, estamos viendo un vaso pequeño, ¿no? La M es el vaso pequeño, con aumento de la ecogenicidad en la exposición conocida al torotrás. El M es el vaso, como decía, el NIER es riñón y el NUCH es pulmón. Vemos un vaso pequeño con respecto al riñón. El torotrás es una sustancia tóxica, ¿no? En la figura izquierda inferior vemos un parénquima esplénico granular en la hipertensión portal, que es crónica. En la imagen derecha inferior vemos una imagen de heterogeneidad esplénica en un paciente con hallazgos clínicos de etiología clínicos patológicos obvios. No se sabe por qué, más bien no se sabe por qué. Pero vemos que el vaso está aumentado de tamaño, tiene una conicidad heterogénea, ¿no? Bordes, regulares. Cuando vemos un vaso grande,
Por eso le decía al principio, cuando el vaso está grande, encontramos una esplenomegalia, se ofrece pues un abanico inmenso de diagnósticos probables. En este caso, en esta imagen, hay una hepatoesplenomegalia en una sarcoidosis. La afectación del hígado del hígado y del vaso se da por una biopsia y lo da el patólogo. Cualquier estudio ecográfico del vaso no es en sí mismo suficiente, ¿no?, para asignar la causa definitiva de la esplenomegalia. La severidad, aun cuando el tamaño del vaso puede variar ampliamente entre los pacientes con la misma enfermedad, la evaluación de las dimensiones del órgano puede arrojar algunas claves para el diagnóstico diferencial. La esplenomegalia leve a moderada se encuentra, por ejemplo, en las infecciones y enfermedades adenomatosas, en la hipertensión portal y en la leucemia aguda. La esplenomegalia severa es típica del linfoma maligno, la anemia hemolítica y en las enfermedades de almacenamiento y en las mononucleosis infecciosas. También puede ser en la leishmaniasis. La esplenomegalia extrema se ve con frecuencia en la mielofibrosis, en la leucemia mielocítica crónica terminal, en los linfomas malignos de bajo grado avanzado y en algunos casos en la ecografía puede ser que no sea determinante o capaz de determinar el tamaño del vaso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un vaso aparentemente saludable, de tamaño normal, puede también tener estas patologías y pasar en forma desapercibida. También un vaso grande no quiere decir que tenga todas estas enfermedades ya descritas. Aquí vemos una lista de enfermedades de enfermedades que pueden causar una esplenomegalia, ¿no? Puede darse por una infección sistemática aguda y crónica, ¿no?, desórdenes de la circulación portal, desórdenes hemolíticos, enfermedad maligna sistémica, desórdenes inmunes y otras. En este caso, como ejemplo, vemos es un paciente de 40 años de edad con esferocitosis. Y vemos, frecuentemente está asociado con cálculos biliares de bilirrubina debido a la hemólisis crónica. Y vemos el vaso, pues esa es parte del riñón. Subjetivamente vemos que el vaso pues está extremadamente grande. Y si somos acuciosos vemos que el parénquima está un poquito nodular. En la infección, pueden haber infecciones virales o bacterianas y puede haber también muchas veces una esplenomegalia moderada y puede hacer que el parénquima se vea heterogéneo, levemente o moderadamente. En unos pocos pacientes, la mononucleosis infecciosa puede estar acompañada por esplenomegalia extrema, ¿no? A veces sí, a veces no. La resolución completa de este estado puede tardar meses. La hemorragia o la ruptura esplénica espontánea después de un trauma accidental inadecuado ha sido reportada en unos pocos casos, en su mayoría en presencia de vasos con volumen que aumentan rápidamente. Si tenemos la oportunidad de ver a un paciente o examinarlo varias veces, podemos seguir su curso. Si vemos que el vaso va creciendo día a día o cada 2 días, podemos pensar en esos tipos de enfermedades, o puede ser una causa infecciosa. Una esplenomegalia congestiva puede darse, pues, acarreado a una cirrosis hepática o una hipertensión portal. No se observará, pues, esplenomegalia en un 50 a 75% de casos. Las causas son, pues, congestión pasiva, ¿no?, o sea, disminución del flujo venoso portal, hipercirculación, influjo esplánico aumentado y factores esplénicos intrínsecos, como por ejemplo procesos autoinmunes. Aquí vemos una cirrosis hepática. Vemos un hígado ya con una hepatopatía crónica severa, heterogénea, ¿no?
de bordes festoneados con presencia de ascitis, y vemos pues obviamente un vaso ya heterogéneo, bordes festoneados también, y aumentado de tamaño. Y podemos considerarlo como una esplenomegalia congestiva. También podemos ver una hipoplasia congénita de la vena porta. Vemos aquí presencia de varices esofágicas. Vemos la esplenomegalia congestiva. Si se dan cuenta, está aumentada de tamaño, también bordes con textura heterogénea, ¿no? Casi todas, en este caso, están aumentadas de tamaño. Aquí no podemos ver bien cómo está la vena porta. Si se acuerdan, en un gráfico anterior vemos que la vena porta era más grande, más gruesa que la arteria esplénica. Trombosis de la vena esplénica. La trombosis en una esplenomegalia se observará aproximadamente en un 60% de pacientes, de 50 a 60% de pacientes. Puede haber o no puede haber una esplenomegalia, ¿no? Puede ser un vaso normal, pero que no puede descartar una trombosis. La ecografía, ¿qué va a haber? La ecografía visualizará la trombosis de la vena esplénica, ¿no? Como una masa homogénea, ecogénica de severidad variable dentro del calibre del vaso. En este caso, en la imagen izquierda de la pantalla vemos la vena y vemos una imagen de aspecto sólido, difusa, ¿no? Le aplicamos el Doppler y vemos pues que la señal solamente llega a un tope y está de donde hemos descrito la imagen, es el trombo, no pasa el flujo. Estamos frente a una trombosis parcial de la vena esplénica. Si se dan cuenta, también el vaso no tiene su ecogenicidad conservada, es heterogénea, el vaso está un poquito grande. Vamos a lo que es malignidad hematológica sistémica. Bueno, se deben pues a varios desórdenes, ¿no? En este caso, un desorden mieloproliferativo, puede haber un linfoma de alto grado, puede ser también un linfoma de bajo grado y en la enfermedad de Hodgkin. Como les decía, en todas, si se dan cuenta, la esplenomegalia es el signo diagnóstico principal en todos estos desórdenes, ¿no? Igual en el linfoma de alto grado, en el linfoma de bajo grado también, y en la enfermedad de Hodgkin. A veces solamente en que el vaso esté aumentado podemos sospechar en la enfermedad de Hodgkin. Aquí vemos en las imágenes, vemos un vaso aumentado. Si se dan cuenta, todos tienen el vaso aumentado de tamaño. La ecotextura es similar, es heterogénea. En la figura del lado derecho vemos pues una esplenomegalia extrema en el desorden mieloproliferativo. Miren, abraza el riñón. En la leucemia crónicas, leucemia mielocítica crónica, miren, también está aumentando de tamaño. Acá también, miren, está el vaso y el hígado, se abrazan ahí. Hay una hepatoesplenomegalia, ¿no? También, como hay vaso grande, podemos encontrar también un vaso pequeño, que es como una variante, ¿no?, anatómica. Acuérdense, el vaso pequeño lo consideramos cuando encontramos un vaso menos de 11 centímetros y menos de 5 centímetros de diámetro antero-posterior. Pero, acuérdense, depende del tipo constitucional del paciente. Normalmente en una persona anciana vamos a encontrar las medidas menores a las ya indicadas, ¿no? También se puede encontrar una persona normal, asintomático, y se considera como una variedad anatómica. En este ejemplo es un vaso pequeño, un paciente de 75 años de edad,
que casualmente encontramos la PE es el exudado pleural, ¿no? Es un derrame pleural. Y se encuentra pues el vasito pequeño, como un hallazgo casual, asintomático. También vamos a encontrar lo que se denomina hipoesplenismo y asplena funcional. En años recientes, pues los síndromes de autoesplenotomía funcional se han reportado cada vez más en anemia drepanocytica, después del trauma esplénico extenso y enfermedad séptica, en la enfermedad autoinmune. Y como parte de la exposición del vaso al torotras, particularmente siguiendo de cerca al trasplante halogénico de médula ósea como una complicación de la enfermedad injerto versus huésped, ¿no?, crónica. Aparte de los síntomas clínicos, el principal signo sonográfico de los cambios esplénicos funcionales es la disminución del tamaño del vaso. Los hallazgos en la exploración Doppler a color del flujo varían. Aun cuando en algunos casos no existe vascularización alguna, la mayoría de los órganos demostrarán un lecho vascular rarificado. Pero sin embargo, la confirmación ecográfica de la irrigación sanguínea esplénica no descarta la asplenia funcional. Esto requiere pues otros estudios, ¿no?, mediante medicina nuclear con un marcador coloideo tecnesio 99, hacer un recuento de plaquetas y demostrar pues los cuerpos de Howell-Holt. ¿Cuáles son las posibles causas? Bueno, aquí está una lista, ¿no?, de las vasculares y de las parenquimantosas. Las vasculares tenemos obstrucción de vasos sanguíneos voluminosos, obstrucción de pequeños vasos sanguíneos. En las parenquimatosas, trasplante de médula ósea, amiloidosis, tirotoxicosas, etc. ¿Cómo vamos a ver la esplenia funcional? Vemos un vaso pequeño, ¿no?, hiperecoico. Aquí vemos el vaso pequeño, fusiforme, ¿no?, ecogénico. Le ponemos al Doppler, en la imagen del medio, y vemos pues que pinta. Hay un flujo leve, moderado, podemos decir, y vemos su flujo espectral. En este caso podemos sospechar de una amiloidosis. No siempre, acuérdense que estos diagnósticos son dados ya por los síntomas clínicos y la anatomía patológica a nivel histológico. Cuando hay trasplante de médula ósea, hay pues una enfermedad de injerto versus huésped. En este caso vemos una disminución del vaso, en caso de una leucemia aguda. Aquí pues se pone como vaso normal, pero pues ya ha disminuido. El vaso está más disminuido durante el trasplante. Le hacemos su gammagrafía y el vaso es apenas visible. Eso aquí, lo que está, esta imagen, esta mancha negra que vemos a la derecha, es el hígado. Y el vaso apenas se puede pintar. Hay un hipoesplenismo funcional. También podemos ver en la sepsis, colitis ulcerativa y radioterapia. En la imagen G es un vaso pequeño con falta de señales del flujo en la sepsis y hemorragia esplénica difusa un año antes, ¿no?, como antecedente. En la imagen H es un vaso pequeño con señales normales de flujo en la colitis ulcerativa crónica. Y en la imagen I es un vaso pequeño con señales marcadas del flujo iliar en el linfoma maligno y post-radioterapia del vaso. También vamos a ver cambios focales. Los cambios focales locales del vaso son raros. No, la ecografía los detecta en aproximadamente el 0.2% de los casos. Es obvio. Por eso tenemos que darle también la importancia debida al vaso. Demórense un poquito y examinen bien el vaso. No lo dejen pasar por alto. Sobre todo en personas corpulentas u obesas. Tenemos dificultad. Acuérdense que el gran enemigo del vaso, de la ecografía, ¿quiénes son? Los gases y el tejido adiposo.
Vamos a ver pues en los cambios focales una masa anecoica, una masa hipoecoica, una masa hiperecoica y una calcificación esplénica. Vemos diversas entidades. En los quistes esplénicos tenemos pues los quistes disontogenéticos, que están caracterizados por un revestimiento epitelial y son congénitos en cuanto a su origen. En el ultrasonido ellos se ven como lesiones redondeadas, lisas y anecogénicas, que están bien delimitadas con respecto a la textura esplénica circundante y tienen signos de reforzamiento acústico distal. Algunas veces pueden observarse con tabiques ecogénicos, ecos internos, fenómeno de sedimentación, tejido secuestrado y calcificación de la pared. Los contenidos del quiste pueden ser acuosos y transparentes o marrones como consecuencia de la hemorragia. En estos casos, el lumen del pseudoquiste está lleno de material pulposo. En la ecografía, el fluido contenido dentro de estos quistes es por momentos visualizado como una masa hiperecogénica que flota y se mueve, como tormenta de nieve. Corresponde a conglomerados celulares, tejido secuestrado o cristales. En estas imágenes vemos en la figura A una masa anecoica central redondeada y de límites precisos y lisos, ¿no? Es un quiste simple. En la B vemos un conglomerado de quistes con tabiques, contenido anecogénico, ¿no? Y bordes más o menos regulares. En la C vemos un quiste hiperecoico o isoecogénico con signos de calcificación intramural o parietal. En la D y E vemos un quiste anecoico y que demostró, bueno, que tenía pues sedimento, o ecos internos que corresponderían a una hemorragia antigua. Había un sangrado, son los coágulos de fibrina. Y en la F es un quiste voluminoso con signos de calcificación intramural. Hay calcificación intramural, o sea, dentro de su pared. Hay una diferenciación pues, de masas esplénicas, aquí hay una lista. ¿Cuáles son los frecuentes? El quiste esplénico disontogenético o genético, el pseudoquiste, el quiste esplénico infectivo, y lo raro serían el absceso, hemorragia, infarto, metástasis, pseudoaneurisma, linfangioma, hemangioma y amartoma. Dentro de los pseudoquistes, aquí vemos una lista de imágenes, ¿no? De la A a la D de pseudoquistes. Un quiste anecoico central con pared calcificada. En la B es un gran quiste esplénico postraumático antiguo. En la C es una masa esplénica anecoica central después de un accidente, o sea, después de un traumatismo mecánico, compatible con una hemorragia esplénica. Si vemos, los bordes no son muy regulares. Y en la D es una masa ecogénica dentro del vaso, con liquefacción anecoica central, en un caso de cáncer del piso de la boca, compatible con una metástasis. Si vemos esta imagen, no es como las otras, es medio irregular, de aspecto sonográfico heterogéneo, ¿no? Compatible con una metástasis. Aquí vemos otros pseudoquistes o masas anecoicas. En la E vemos un absceso esplénico. En la E, después de evacuar, vemos que hay aire hiperecoico. En la G y H vemos una masa intraesplénica anecogénica en un caso de cirrosis hepática con flujo arterial, ¿no? Sería un pseudoaneurisma intraesplénico. El paciente se sometió a esplenotectomía.
En la I vemos un encajonamiento anecogénico del vaso en un caso de linfoma maligno. En la J vemos un infarto esplénico anecogénico algo antiguo y en un caso de endocarditis de la válvula aórtica. El seguimiento demostró una resolución espontánea. En esta imagen vemos pues una esplenomegalia con formaciones quísticas difusas, ¿no? Múltiples quistes en todo el parénquima del vaso o esplénico, y vemos pues, que esto conlleva a una esplenomegalia. También podemos ver un quiste epidermoide como una lesión única, bien delimitada, que no varía durante el tiempo, y un pseudoquiste en caso de una infección, un infarto, ¿no? Una enfermedad hidatídica también puede ser. Quistes infectivos, bueno, se ve pues normalmente, son quistes raros que se ven durante una infección. En este caso es una infección por hidátides. Vemos un quiste, una malformación quística con ecos internos ecogénicos lineales que correspondería a un quiste hidatídico. En esta imagen vemos un vaso grande con dos imágenes quísticas, también que corresponderían a quistes hidatídicos. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial de las masas esplénicas hipoecogénicas? Bueno, ¿cuáles son las más frecuentes? El linfoma invasivo, el infarto, un absceso, un trauma esplénico. ¿Cuáles son las raras? Metástasis, tuberculosis, sarcoidosis, enfermedad del colágeno, amiloidosis, histoplasmosis, infiltrado leucémico, microabsceso, hiperiosis y quistes. En este caso vemos imágenes por invasión difusa, una invasión por linfoma. En la A vemos una invasión esplénica difusa en el linfoma maligno. Siempre acuérdense, el vaso está aumentando de tamaño. Acá vemos también una invasión hipoecogénica difusa en todo el vaso, en la enfermedad de Hodgkin, que después se resolvió con terapia. También está aumentado el tamaño del vaso, aspecto heterogéneo. Aquí también hay una invasión esplénica micronodular, aumentado el tamaño del vaso también, y que correspondería a un linfoma de Hodgkin, ¿no? que se resolvieron con la quimioterapia. Aquí también vemos unas masas esplénicas hipoecogénicas micronodulares en el linfoma maligno. Son como, ¿se acuerdan del ojo de buey del hígado? Parecido. Y aquí hay una masa esplénica hipoecoica macronodular en el linfoma maligno. También un ojo de buey más grande sería. Bueno, eso de aquí, esos dos ya son de carácter ya más fatal, más letal, pues, ¿no? Ya de carácter maligno. Invasión por linfoma. Siguen los ejemplos. Si se dan cuenta, ¿cuál es la característica de todas estas imágenes? Aparte de los que son vasos grandes, aumentados de tamaño. ¿Qué nos va a ayudar en este caso? Para dar el diagnóstico más preciso, es los síntomas, ¿no? O qué enfermedad acarrea el paciente. Esta es una ilustración esquemática de los diferentes patrones ecográficos en la invasión esplénica por linfoma maligno. Hay una invasión difusa, aspecto micronodular, una invasión micronodular, ¿no? Y las masas no son mayores de 3 centímetros. Acá hay una invasión macronodular, las masas o quistes pasan los 3 centímetros, de tipo protuberante e invasión periesplénica, ¿no? Son en forma esquemática. Y vamos a ver que también podemos hallar en el vaso, en caso de un paciente accidentado o con una enfermedad relativamente crónica o larga, infartos esplénicos. El infarto es, dentro de esta enfermedad, de esta patología, es la más común. Puede verse la obstrucción embólica o trombótica de las ramas de la arteria esplénica. ¿Y cuáles son los síntomas que lo caracterizan? A veces no hay síntomas, puede ser un hallazgo casual. Hay dolor difuso abdominal y hay dolor en el cuadrante superior izquierdo. Por eso les reitero, los datos clínicos que nos puedan dar el médico solicitante son de una gran ayuda. Aquí vemos un esquema, ¿no?, del diagnóstico, la evolución y el punto final
de los exámenes ultrasonográficos. Si hay una lesión hipoecoica, puede haber pues una liquefacción cada vez mayor, puede haber una hemorragia en la subcápsula, un fenómeno de interferencia en el infarto y el líquido intraperitoneal libre. Esto que nos conlleva a un aumento de la ecogenicidad y encogimiento del tamaño, disminuye el tamaño del vaso. ¿Y qué puede llegar a esto? Puede haber una restitución de la textura esplénica, una heterogenicidad focal en el infarto original, formación de pseudoquistes estables o ruptura esplénica latente, y que nos podría llevar a una esplenectomía. ¿Cuáles son las causas del infarto esplénico? Bueno, puede haber un tromboembolismo, puede haber desórdenes mieloproliferativos y linfoproliferativos, puede haber una anemia nepranocítica, una trombofilia, una desarterialización esplénica parcial. En estas imágenes vemos pues un infarto esplénico recurrente y agudo y crónico, ¿no? Infartos recientes y antiguos. ¿Cómo vamos a ver en la figura A? Vemos una gran liquefacción de un infarto esplénico con formación de pseudoquiste. Vemos acá que en este caso en forma de cuña, parece una masa redondeada, y esto sería en forma reciente, no son anecogénicos. Y cuando son antiguos, ya se ve como una cicatriz, como si fuera una fibrosis, no hay una alimentación bien marcada. Podemos decir que puede ser un infarto antiguo, ¿no? ¿Cómo vemos el contenido? Pues vemos el contenido interno con ecos internos, que sería la hemorragia. En esta D vemos pues un vaso pequeño que carece de cualquier señal vascular. La S es el vaso. Esta es una evolución del infarto esplénico, apariencia hipoecoica, hipoecogénica durante la etapa aguda. Hay una ecogenicidad cada vez mayor del infarto, como una imagen irregular. En este caso vemos una formación de absceso por una pancreatitis aguda. El SP es el vaso. Aquí vemos igual, vemos parece un riñón, ¿no? Hay una transformación hipoecogénica transitoria del vaso. Y después de 2 o 3 días hay una revascularización también del vaso. Se recupera. En este caso, vemos complicaciones de un infarto esplénico. En las imágenes superiores que estamos viendo, gran liquefacción de un infarto esplénico, ¿no? Con formación de pseudoquiste, nos simula como un quiste. Esto es contenido alecogénico con ecos internos, que sería el sangrado y la coagulación. Aquí vemos una hemorragia subcapsular con su resolución siguiente, ¿no? Lo vamos siguiendo en el tiempo y se resuelve. En este caso, vemos un pseudoaneurisma y fístula arteriovenosa. Hay una transformación compleja del tejido esplénico con áreas anecogénicas pequeñas. Aplicamos el Doppler y podemos sospechar que sea una fístula arteriovenosa. Hay un líquido en la parte inferior. Vamos a ver infarto isquémico en forma de cuña. En esta siguiente foto vemos lo que es el FF, es el líquido intraperitoneal. Y un absceso esplénico, ¿qué es un absceso? Bueno, es una infección, pues, ¿no? Una infección que va a estar marcada pues, por macroabscesos o microabscesos. ¿Por qué ocurre? ¿Cuál sería su patogénesis? Bueno, sería pues el grado elevado o gran
fagocitosis que ocurre en el vaso. ¿Cómo vamos a ver? Bueno, vamos a ver como una imagen hipoecogénica, heterogénea, con ecos internos de bordes más o menos regulares y que estamos dentro de un absceso. Y vemos su correlación, su evolución. Sería una imagen hipoecogénica, heterogénea, con ecos internos o ecos internos flotantes dentro que podemos sugerir, según la clínica, como un absceso, ¿no? Con gas dentro de la lesión. ¿Se acuerdan del absceso intrahepático después de una colecistectomía? Algo parecido. Aquí vemos, ya vemos el absceso, vemos acá el absceso esplénico, que es hipoecogénico, heterogéneo, y 4 semanas después que le hacen ciclos de aspiración y vemos que esto va disminuyendo. Este es un absceso de abscesos sin drenaje, perdón, la evolución de un absceso sin catéter, perdón. Y acá vemos el absceso, le colocan el catéter y aspiran, pues. Lo que estaba lleno aquí, la pus, por decirlo así, este es el vaso. Vemos esta imagen lineal donde está la punta de flechas, es el catéter, se aspiran todo y sale todo el absceso y el vaso vuelve a su normalidad, a su tamaño normal, por ecografía. El trauma, bueno, ¿qué vamos a hallar en un trauma esplénico? Obviamente, pues, hubo algo que vamos a ver. Primero, ¿qué cosa vamos a ver? Tuvo un trauma esplénico. ¿Por qué? Por caída, por golpe, por lo que sea. Sufre un trauma. El clínico, el cirujano dice, paciente, se solicita una ecografía abdominal para descartar trauma esplénico. ¿Qué vamos a ver en un trauma esplénico? Bueno, vamos a ver un hemoperitoneo, la ruptura del vaso, una lesión orgánica y el tratamiento depende de cómo fue el grado del trauma, ¿no? Hemoperitoneo, vamos a ver líquido libre intraperitoneal, periesplénico, periepático, ¿no? Y también en el fondo del saco posterior. Vamos a ver ruptura esplénica, vamos a ver zonas anecogénicas o hipocogénicas dentro del parénquima esplénico. Vamos a ver lesión orgánica, vamos a ver pues el grado de destrucción que tiene el tejido hepático, el tejido esplénico, ¿no? Y el tratamiento antiguamente pues era trauma esplénico, sacaban el vaso. Ahora, actualmente tratan de que el vaso no sea estripado fácilmente. Tenemos una clasificación por ecografía. En el grado 1, son 3 grados. Grado 1, hay un hematoma subcapsular, un grosor menor de 3 centímetros y o lesión intraparenquimatosa menor de 3 centímetros de diámetro y la cápsula esplénica está intacta. El grado 2, hay un hematoma subcapsular con un grosor mayor de 3 centímetros y o lesión intraparenquimatosa mayor de 3 centímetros de diámetro y cápsula esplénica intacta. El grado 3, ya hay fragmentación del vaso, el vaso está vascular o hay fenómenos de flujo como pseudoaneurismas arteriovenosos en las áreas intraparenquimatosas licuadas y obviamente la cápsula está dañada, no está tomada. Vemos aquí ejemplos de trauma esplénico. Vemos en la figura A, de la A a la C, vemos donde están las flechas, vemos un hematoma subcapsular casi isoecoico. ¿Cómo nos damos cuenta? Vemos la cápsula, que está un poquito distendida, y vemos una irregularidad en el borde superior del vaso. Hay líquido libre también en el fondo del saco de Douglas y más el antecedente, ya pues es un hematoma, en este caso es un hematoma subcapsular. Aquí es una sepsis, un ejemplo de sepsis por varicela y cómo cambia la ecogenicidad
del hematoma, ¿no? Este ya a nivel de intraparenquimal, vemos el trauma esplénico con aumento de su cogenicidad, contenido anicogénico, cómo va evolucionando. Y se resolvió. En las imágenes inferiores vemos una hemorragia masiva de la cápsula. Vemos que desplaza al vaso y como si estuviera roto acá el vaso. Y después de tiempo ya hay unas imágenes ecogénicas como señal de cicatrización. Aquí vemos ejemplos de metástasis esplénicas, ¿no? Bueno, se detecta pues en un 17% dentro de las necropsias, ¿no? Las metástasis en el vaso son bastante menos comunes que en el hígado, siendo la hipótesis de que el vaso está equipado con un microambiente inmunológico especial. ¿Cómo es la apariencia ultrasonográfica? La clasificación de las metástasis esplénicas es parecida a las del hígado, siendo el parénquima esplénico la referencia in vivo. Las metástasis pueden clasificarse como anecoicas, hipoecoicas, isoecoicas o hiperecoicas. Los tipos sonográficos más comunes demostrados en el vaso son las metástasis hipoecoicas. Las metástasis más voluminosas pueden exhibir colicuación central. Todas las metástasis pueden presentarse con o sin halo, el cual puede considerarse como típico de la malignidad hepática y esplénica, pero no específico de ninguna de ellas. Aquí vemos en este ejemplo de la imagen superior una metástasis por cáncer de páncreas y estómago. Por cáncer de cola, en este caso cáncer de cola de páncreas, vemos una imagen circular, bilobulada, isoecogénica. Aquí vemos por cáncer gástrico, vemos una imagen completamente ecogénica, difusa. Acá también vemos, le ponemos el Doppler y hay una vascularidad periférica a la tumoración. Aquí más ejemplos de tumores en el caso de colon, de cáncer de colon y de ovario. Como le decía, hasta aquí es muy importante hacer una buena anamnesis o que nos den datos acertados, ¿no? También podemos ver los amartomas como masas, son considerados neoplasias congénitas infrecuentes del vaso, ¿no? Se van a ver pocos. Pero ¿cómo se ve por la ecografía? Son como tumores lisamentosos delimitados con pobre contraste comparado con el parénquima esplénico, con un ecopatrón primariamente homogéneo en la textura, una buena transmisión de las ondas de ultrasonido a través de ellos. ¿Cómo se van a ver? Como una lesión única, ¿no? Una masa única, hiperecoica, con áreas hipoecogénicas centrales. La esplenotomía confirma el diagnóstico. Porque muchas veces pensamos que es un cáncer, entonces se saca el vaso y ya post-mortem diagnostican que es un amartoma. Diagnosticarlo por ecografía es sumamente difícil. También aquí vemos ejemplos de metástasis esplénicas, ¿no? Cuando son anecoicas, son en este caso vemos una lesión única, heterogénea, una imagen aquí hipoecogénica, heterogénea, de bordes irregulares. Aquí hay una masa hiperecoica con halos, parece el ojo de buey.
Aquí vemos imágenes, múltiples imágenes ecogénicas con halo hipoecogénico, también parecida al ojo de buey. Aquí vemos otra metástasis con líquido, ¿no? Líquido libre interabdominal. Igual aquí vemos como áreas hemorrágicas. Miren, acá es un pseudoquiste. ¿Qué vamos a ver en la masa hiperecoica? Bueno, ¿cuáles son las más frecuentes? El hemangioma y el amartoma. Rara, infiltrados de un linfoma, hemorragia, absceso, metástasis, hemangiosarcoma, hematopoiesis extramedular, enfermedad de Gaucher, enfermedad de Niemann-Pick, pielosis, enfositosis, esquistosomiasis, angioma de células litoral. Aquí vemos una serie de ejemplos. En la A vemos una masa esplénica hiperecoica compatible con un hemangioma. Aquí vemos masas también ecogénicas, en este caso más pequeña, más grande. Todas son hemangiomas. Aquí vemos una masa esplénica hiperecogénica calcificada que corresponde a un hemangioma también. Este es el vaso. Aquí, masa esplénica calcificada compatible con un hemangioma. Entonces es un hemangioma calcificado. ¿Sí? ¿Por qué sabemos que es una calcificación? Porque tiene sombra acústica posterior. Aquí tenemos múltiples masas esplénicas hiperecogénicas compatibles con hemangiomas. Y se ve una marcada calcificación interesplénica, ¿no? Miren. Acá lo que decía el hematoma, se ve una masa esplénica hiperecoica a veces, con áreas hipoecoicas. La esplenotomía confirmó un esplenotoma, confirmó el amartoma. Pueden ser ecogénicas y pueden ser hipoecogénicas. Más imágenes ecogénicas según informa Manín, pero si se dan cuenta, la característica común de todas es que hay esplenomegalia. Todos van a tener esplenomegalia. Cuando nos enfrentemos a casos así, parecidos a esto, se describe vaso aumentado de tamaño, leve a moderado, severo, extremo. Y en este caso, por ejemplo, más imagen aumentada de tamaño, con textura levemente ecogénica, con imágenes ecogénicas circundantes, ¿no? Sugestivo de linfoma, simplemente ponemos. Sugestivo ya, el clínico ya verá más, será más acucioso con el diagnóstico. Nosotros solamente lo describimos. También vamos a ver calcificaciones esplénicas, ¿no? Se puede ver por una serie de entidades. En este caso, las más frecuentes son el metainfeccioso tipo cielo estrellado, quiste calcificado, calcificación vascular, y raras son la calcificación esplénica, metástasis calcificada, hemangioma calcificado, cicatrización después de absceso, linfoma, trauma o infarto. En este caso, en la figura 534, vemos un linfoma maligno que ha afectado el vaso. Es un vaso aumentado de tamaño, rechonchito. Aquí vemos una calcificación focal después del tratamiento por cicatriz residual. En esta clasificación da proyecta una sombra acústica posterior. Pueden ser también calcificaciones difusas, ¿no? Podemos hallar en este caso clasificaciones difusas. En este caso fue que el paciente en su juventud, en su juventud tuvo tuberculosis miliar y quedó como rezagos. Esta es una clasificación vascular en el caso de una insuficiencia renal crónica. Todo esto es el vaso. Y hay una clasificación vascular. Como verán hasta aquí, el vaso pues no debemos tomarlo como un órgano olvidado. Debemos incidir en él porque depende de nuestro informe que sea acucioso para que el clínico lo tome en cuenta y haga los exámenes respectivos y llegue a un diagnóstico más acertado. Entonces, amigos, les insto a que sigan viendo las imágenes, buscando imágenes, leyendo, viendo pacientes. Acuérdense que el ojo debe acostumbrarse a ver estas imágenes.
Cualquier consulta, pregunta, las voy a responder a través del WhatsApp. Buen día.